Hermanos y hermanas, feliz día jueves de la cuarta semana de Pascua. Hoy les habla su hermano Teo en Cristo. Les invito en este día, hermanos y hermanas, a que escuchemos y pongamos atención en la palabra de Dios, a que cada día dispongamos nuestros corazones para el mensaje, especialmente aquellas personas que nos siguen constantemente a través de YouTube y a través de nuestra aplicación, que no dejen de escuchar de la palabra de Dios y ojalá inviten a otros para que también se integren, para que también conozcan y para que también se enamoren de Dios, que es el propósito de nosotros, el que se enamoren de Dios, el que le conozcamos más cada día y el que nos invita, ¿verdad?, que continuemos también ayudando a otros a que no dejen de seguir sus pasos. Porque nosotros, hermanos y hermanas, la realidad muchas veces decimos conocerle, pero le fallamos constantemente. Y sabemos muy bien en qué le fallamos. Conocemos a aquel que nos induce, ¿verdad?, que dejemos de caminar con el Señor. Pero realmente si le conocemos de todo corazón, siempre lo vamos a seguir y nunca vamos a dejar que nadie se intrometa en nuestro caminar con el Señor. Así es que esa es mi invitación, a que continuemos en los caminos del Señor, que es lo más bonito e importante que hagamos nosotros en nuestra vida, y que no desistamos de hacerlo, porque el Señor nos invita y nos abre la mente, nos abre el corazón también para que le conozcamos más cada día. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios, primeramente con la primera lectura, el Santo Evangelio, y al final vamos a recitar el Salmo. Y pues les invito, pues, mis hermanos, a que pongamos atención. Y la primera lectura la vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 13 al 25. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pablo y sus compañeros se embarcaron en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Allí Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Mientras ellos, dejando Perge, llegaban a Antioquía de Pisidia, el sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si ustedes tienen alguna palabra de aliento para los presentes, hablen. Pablo pues se levantó, hizo señal con la mano pidiendo silencio y dijo: hijos de Israel, y todos ustedes que temen a Dios, escuchen. El Dios de Israel, nuestro pueblo, eligió a nuestros padres, hizo que el pueblo se multiplicara durante su permanencia en Egipto, los sacó de allí con hechos poderosos, y durante unos 40 años los llevó por el desierto. Luego destruyó 7 naciones en la tierra de Canaán, y les dio su territorio en herencia. Durante unos 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Pero después Dios lo rechazó y les dio a David, de quien dio este testimonio: encontré a David, hijo de Jesé, un hombre a mi gusto, que llevará a cabo mis planes. Ahora bien, Dios ha cumplido su promesa, ha hecho surgir de la familia de David un Salvador para Israel. Ese es Jesús. Antes de que se manifestara, Juan había predicado a todo el pueblo de Israel un bautismo de conversión. Y cuando estaba para terminar su carrera, Juan declaró: yo no soy el que ustedes piensan, pero detrás de mí viene otro al que yo no soy digno de desatarle la sandalia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué bella lectura en realidad, y qué mensaje nos da también a nosotros, al pueblo de Israel. En primer lugar, en esa sinagoga, San Pablo, ya después, ¿verdad?, de que el Señor se le había presentado y le había dicho que lo dejara de perseguir,
Recordemos que Pablo era Saulo, aquel perseguidor de los cristianos, aquel que se encargó de llevar a muchos a la cárcel y que autorizó también y que estaba de acuerdo en la muerte de San Esteban. Pero sin embargo, hermanos, aquí ya reconoce que no había otro camino a seguir más de que el de Jesús. Y en esta sinagoga, Pablo es el que se levanta y habla a los presentes. Les habla del camino. En primer lugar, les habla del Antiguo Testamento, que de esto es de lo que se había tratado, ¿verdad? La lectura. Y entonces Pablo les habla del Antiguo Testamento, de cuando este pueblo, ¿verdad?, estuvo primeramente en Egipto por 400 años. Dios les da la libertad y los conduce a un país que Dios les había indicado que sería de ellos. En primer lugar, recordándoles, hermanos, que Dios le había hecho la promesa a nuestro padre Abraham, de que aquella tierra que él había pisado, en la que había estado, sería de su descendencia. Y así fue. Pues obviamente que el país de Egipto los hizo sufrir mucho, ¿verdad? Los tuvo como esclavos y trabajaron muy duramente sin ningún pago. Sin embargo, mis hermanos, Dios escuchó sus clamores, escuchó sus oraciones y los sacó de allí. Luego los llevó por el desierto, vencieron a muchas naciones, de las cuales se apoderaron y luego tomaron sus tierras. Tierras que habían sido de ellos, que Dios les había prometido que sería para su nación, ¿verdad? Pero ya habían sido tomadas por otros. Entonces Dios les quita todas esas tierras a esos que ya se encontraban allí, se las da a los que Él les había dado esa promesa. Promesa que Dios nunca rompió a nuestro padre Abraham, porque Él se lo prometió, y luego le prometió también a Jacob, a Isaac. Cuando nosotros, mis hermanos, creemos en las promesas de Dios, cuando creemos que todo se realiza y se lleva a cabo, cuando nosotros tenemos eso en nuestra mente, tenemos la convicción de seguir sus caminos sin temor de nada. Eso mismo hacía el pueblo de Israel en aquel tiempo, cuando reconoció, ¿verdad?, que no había otro camino a seguir más del que Dios les había indicado. Después hablan de esta otra promesa. Aquí vemos cómo San Pablo les va hablando a todos aquellos presentes de la liberación que Dios les había dado, y después cómo Dios había puesto a los jueces durante 450 años, y luego les da a Samuel, que es el primer profeta que profetiza sobre el pueblo de Israel. Entonces ellos, cansados de ver cómo son hundidos por otros países, por otros pueblos que los sometían, ¿verdad?, a ellos, piden un rey. Pero ahí es cuando Dios se enoja con este pueblo cabeza dura, ¿verdad?, que pidan a un rey. Dice: ustedes no tienen un rey más que yo soy su rey, yo soy su Dios, yo soy su todo. ¿Para qué piden un rey? ¿Un rey los va a ustedes a someter también? ¿O es que ya les gusta estar sometidos? Y es que esto era la verdad, mis hermanos. Dios les había dicho a ellos que un rey a ellos los iba a someter, les iba a quitar a sus hijos, los iba a poner a su servicio, los iba a poner como soldados, y nadie iba a poder hacer nada. Y eso mismo sucedió cuando el rey Saúl, recordándoles que este rey Saúl, ¿verdad?, tuvo a muchos soldados a su servicio, y eran puros jóvenes quitados a los familiares, y que fueron y trabajaron para el rey Saúl. Pero entonces este rey Saúl no agradó a Dios, porque no hacía las cosas como Dios se las pedía. Dios le había dicho al rey Saúl que todo lo que él hiciera siempre lo consultara, siempre consultara a nuestro Dios, y nunca le hizo caso. Entonces, cuando él dejó de creer en la palabra de Dios, y es que esto es la realidad, hermanos, porque cuando una persona
se pone dura de corazón, cuando una persona se aleja de Dios, es porque ya no quiere que Dios siga caminando con él. Y por eso Dios rechazó a Saúl y encontró a otro a su gusto, al rey David, hijo de Jesé, que era un hombre justo, un hombre que sí siguió los pasos, que sí siguió las ordenanzas de Dios, tal y como él le había dicho, ¿verdad? Obviamente que tuvo sus fallas el rey David, como toda persona. Todos tenemos fallas en nuestra vida. Pero el rey David, mis hermanos, siempre caminó y siempre anduvo con el Señor y le pidió, ¿verdad? A través de los profetas, él siempre pedía al Señor y siempre le preguntaba sobre sus guerras, sobre si él tenía que ir a pelear o si tenía que someterse a aquellas naciones. Y Dios siempre le dio la victoria al rey David. Nunca lo dejó solo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque él escuchaba, él ponía atención al Señor. Y eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Dios nos habla a través de muchas cosas. Dios nos dice a veces cuando hacemos cosas indebidas. En nuestra mente sabemos que Dios nos taladra la mente. Ahí es cuando sentimos que Dios nos habla. Cuando Dios rechaza todas las cosas malas que hacemos en la vida, el Señor nos habla a través de las lecturas, a través de otras personas, a través de amigos, de familia, de mucha gente. El Señor no quiere que nos salgamos del camino. Y por eso, hermanos, cuando Dios decide, ¿verdad?, hacer las cosas a su modo, nadie puede oponerse a su caminar. Así como vemos nosotros hoy en la actualidad, todo lo que está sucediendo, las guerras, la pobreza en el mundo entero, hay hambre en muchos pueblos, en muchas naciones. Todo eso tiene que suceder, claro, pero nosotros no podemos hacernos de la vista gorda y dejar que todo esto siga sucediendo. Tenemos que orar ante Dios y ayudar a aquel necesitado, ayudar a aquel que no tiene que comer, aquel que no tiene que vestir. Hay tanta gente que tira la ropa, tiene demasiada ropa o la dona a otras partes, ¿verdad?, porque tienen ropa de sobra. Hay pueblos y naciones, mis hermanos, que andan casi desnudos con el puro calzoncillo, y es por no tener ropas, no tener que comer. Gente que no prueba un bocado en todo el día. Y hay gente que tiene demasiada comida, que al contrario de ellos, ¿verdad?, todos aquellos niños que lloran por un pan al día, mucha gente lo tiene de sobra, y cuando le sobra, lo tiran. Eso es un pecado. Y por eso nosotros, si tenemos de sobra, no debemos de tirar nuestra comida y ponernos a reflexionar de que hay mucha gente que no tiene que comer. Entonces, regresando a la lectura, dice: ahora bien, Dios ha cumplido su promesa, ha hecho surgir de la familia de David un Salvador para Israel. Ese es Jesús. Antes de que se manifestara, Juan había predicado a todo el pueblo de Israel un bautismo de conversión. Y cuando estaba para terminar su carrera, Juan declaró: yo no soy el que ustedes piensan, pero detrás de mí viene otro al que yo no soy digno de desatarle la sandalia. Fíjense bien, Juan el Bautista predicó, habló de aquel que venía detrás de él, un hijo de la familia de David, uno que sería el descendiente, el cual iba a salvar al pueblo de Israel, el cual iba a cambiar todas las cosas para bien. Pero el pueblo de Israel no aceptó. El pueblo de Israel más bien lo crucificó. Pero aquí vemos cómo la sabiduría de los hombres, la sabiduría de San Pablo, cómo, ¿verdad?, introduce a las personas el amor de Dios, y cómo Él les habla desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y cómo va indicando todo y lo va acomodando como un juego de ajedrez. Lo va introduciendo todo tal y como debe ser. Y entonces, hermanos y hermanas, si nosotros no reconocemos a Jesús
como nuestro Salvador, pues estamos bien mal, porque si decimos andar en el camino, si decimos creer en Dios, tenemos que creer en aquel que lo envió, a Jesús, para salvar a todas las naciones, para ayudarlas en su conversión, en caminar con Él según los preceptos de Dios. Nosotros no podemos echarnos tierra en los ojos y decir que no le conocemos. Le conocemos y todavía aún así, mis hermanos, le fallamos. Sabemos cambiar, sabemos hacer cosas indebidas, cosas que no le agradan nada a Dios. Y sabemos y conocemos de Dios, decimos nosotros. Y cuando nosotros, si realmente le amamos al Señor, no debemos, mis hermanos, ni siquiera pensar en malas cosas, en hacer malas acciones en nuestra vida. Sin embargo, las hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos esa tendencia a fallarle a Dios. Tenemos esa tendencia a cambiar de parecer. Por eso es que le fallamos. A diferencia de los santos, ¿verdad? Que ellos, cuando se mantenían en oración, cuando cumplían todo lo que se tenía que llevar a cabo desde el momento en que ellos despertaban, lo primero que debe hacer uno es agradecer a Dios, el que nos abre nuestros ojos, el que nos da la vida, el soplo de vida, el que todavía, ¿verdad?, nos tiene aquí en este caminar, el que todavía nos da las fuerzas para hacer todas las cosas que sin su ayuda no podemos realizar, no podemos llevar a cabo. Por eso necesitamos de Dios, por eso necesitamos de Él para caminar. Y aquí, como vemos en estas lecturas, cuando reconocemos que hay otro más grande que nosotros, en realidad nosotros, mis hermanos, tenemos que levantarle y nosotros sobajarnos. Porque así como Juan el Bautista predicó de Jesús, él se hubiera podido poner en primer lugar y decir: yo soy el Mesías. Pero él ya sabía que si él hacía eso, todo lo que ya había llevado a cabo se iba a ir al suelo, porque Dios lo iba a sobajar. Sin embargo, él dice, ¿verdad?, que él no es nada, que aquel que viene detrás de él ni siquiera es digno de desatarle las sandalias. Fíjense nada más, ni siquiera es digno de desatarle las sandalias. Es el poder que Jesús traía en su ser. Y si nosotros no reconocemos a Jesús como lo que es, pues nosotros, mis hermanos, estamos totalmente perdidos. Por eso, echémosle ganas en el Señor, buscándole cada día, sin perderlo de vista siquiera. Ahora voy a compartirles el Santo Evangelio, y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos del 16 al 20. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más imponente que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por ustedes, porque yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que, cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En realidad, Jesús, nuestro Señor, estaba disponiendo ya a sus discípulos y apóstoles para el apostolado, para lo que ellos iban a llevar a cabo. Y aquí les pone una muestra de su ser. Dice: yo les aseguro, el sirviente no es más imponente que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía.
si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Seremos dichosos si ponemos esto en práctica. Y es que nosotros no podemos ser más imponentes que nuestro patrón. Si tenemos un patrón, ¿verdad? Si tenemos un jefe en nuestros trabajos, no somos mayor que ellos, ni podemos dar órdenes como ellos, porque ellos lo saben, bueno, se supone que deben saberlo todo, ¿verdad? Porque son los jefes, porque son los que nos dan órdenes, porque son los que nos ponen a hacer el trabajo que se tiene que llevar a cabo. Y aquí Jesús nos lo dice claramente. Nosotros no nos podemos imponer a lo que hemos sido impuestos, porque muchas veces queremos también nosotros humanamente ser como aquel jefe y les damos órdenes a los empleados como si fuéramos jefes. Y hay veces que se nos trata muy mal, nos ven muy mal. ¿Por qué, hermanos? Porque queremos hacer el trabajo del jefe cuando no debe ser así. Y aquí nos pone la muestra Jesús, ¿verdad? Si ustedes hacen lo que el jefe les dice, o sea que no nos podemos imponer ante el jefe. Y aquí también nos dice, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Ni el enviado es mayor que quien lo envía. Jesús aquí se refiere un poco a él, porque él no es mayor que quien lo envía. El mayor es Dios Padre y Jesús es el enviado. Pero Jesús también sabemos bien que no quiere que las personas piensen que Él es mayor que Dios, como muchas gentes lo decían. Muchas gentes por eso en aquel tiempo a Jesús lo miraban mal, porque se decía ser hijo de Dios, y muchos lo rechazaban por eso, porque era como una blasfemia para el pueblo de Israel decir que una persona, un ser humano es Dios. Entonces a Jesús lo miraban como ser humano, pero veían sus obras, y por eso Jesús les decía, si no me creen a mí, crean a las obras que hago. Vean cómo las personas quedan sanadas, cómo las personas se levantan de su enfermedad. Vemos pues, mis hermanos, cómo Dios va poniendo y acomodando todas las cosas, especialmente cómo Jesús aquí les enseña y les dice a sus discípulos, si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. ¿Y por qué serán dichosos? Porque si nosotros nos imponemos ante los demás, ante aquellos que tienen más poder, todo el tiempo nos va a ir mal. Pero si hacemos lo que se nos dice, todo va a ir bien. Por eso hay leyes y reglas en este mundo. Por eso hay gobierno y hay personas que tienen al mando el país, el pueblo, la nación donde usted vive. Porque si no fuera así, se imagina, haríamos lo que se nos pegara en gana. No haríamos caso de nada ni de nadie, ¿verdad? Por eso hubo muchos pueblos que se prostituían en aquel tiempo, porque no había un gobierno que los gobernara, ni un rey que les dijera qué se tenía que hacer. Y cuando los tenían, pues los reyes eran igual que aquel pueblo de maldoso. Hermanos y hermanas, aquí vemos pues que si nos imponemos ante los demás, por ejemplo, nosotros no podemos imponernos ante un policía, porque el policía pues nos va a llevar a la cárcel y nos va a llevar ante el juez, y el juez nos va a echar a la cárcel. Si, hermanos, si hacemos lo que Dios nos dice, seremos dichosos, felices, tranquilos, vamos a vivir en una tranquilidad completa. Dice, no lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice, el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Y todo esto sucedió, ¿verdad? Sabemos que Jesús fue traicionado por este Judas, que lo vendió por unas monedas. Y Jesús les dijo todo esto para que cuando todo esto sucediera,
no pensaran mal de él. Él iba a volver y ellos ya lo sabían, simplemente que estaban cerrados, estaban cegados, como muchos de nosotros nos encontramos a veces, cegados totalmente. Y Jesús trata de abrirles la mente con todas estas palabras. No lo digo por ustedes, dice, porque yo sé a quienes he escogido. Jesús les dice, yo sé a quienes he escogido. Fíjense bien, Jesús sabía que ellos, todos sus apóstoles y discípulos que lo seguían, iban a hacer su voluntad. Iban a llevar a cabo todo lo que el Señor les impusiera. Y ellos lo llevaron a cabo al pie de la letra. Y ojalá y nosotros, mis hermanos, también como discípulos de Jesús, también llevemos a cabo a pie de la letra todo lo que se nos impone. Que no nos impongamos a ser flojos, perezosos y vivir en un mundo de maldad, como lo vemos hoy en la actualidad, un mundo totalmente tirado a la basura. Y yo digo esto, mis hermanos, porque la realidad, hace muchos años que mucha gente decía, pero en aquel tiempo, que llegaría un tiempo en que los hombres se creerían mujeres y las mujeres hombres. Ya hoy en la actualidad nos encontramos en ese tiempo, y es un tiempo que en realidad, si nosotros nos podemos a reflexionar, cómo Dios ha de estar de enojado con nosotros por todo lo que se ha permitido. Y esto es culpa también de los gobiernos, que todo lo que ha pasado en este mundo, ellos están de acuerdo con todo, ¿verdad? Y Dios, ojalá y no esté tan encolerizado con nosotros, con su pueblo, con sus naciones, porque la realidad, mi Jesús quiere llevarnos por un buen camino, quiere que nosotros vivamos con Él, seamos de Él y seamos felices por una eternidad con Él. A eso nos invita en cada lectura y en cada evangelio, a que le sigamos sin detenernos, sin pararnos, ¿verdad? Sin hacer un alto en nuestras vidas, en su caminar. Dice, yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Si nosotros recibimos a Jesús, estamos recibiendo al que lo envió. O sea, cuando alguien, ¿verdad?, tiene su casa, por decirlo así, tiene su apartamento, y se les pide que acojan a una persona, acojan a un familiar, acojan a alguien que necesita un lugar donde quedarse, y nosotros nos negamos, no queremos aceptarlo. Ahí estamos negando a Dios Padre. Aquí lo dice claramente Jesús. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Cuando Jesús se refiere en estos primeros versículos, ¿verdad? Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío. O sea, nosotros somos enviados, y aquellos que se dedican a llevar el mensaje a otros pueblos, a otros templos, a otras casas, que van de pueblo en pueblo, ¿verdad?, que no descansan para llevar el mensaje de Dios y para ayudar a que le conozcan más de cerca. Aquellos que reciben a estas personas en sus casas, están recibiendo a Jesús. Esto es una realidad, mis hermanos. Cuando nosotros hacemos las cosas con amor, debemos de hacerlo con el corazón. Si decimos que sí, vamos a recibir a un hermano, vamos a recibir tal vez a nuestro padre porque ha quedado viudo o porque ya no tiene nadie más que lo cuide. Y si nosotros lo cuidamos con amor, si nosotros lo hacemos con el corazón, pues está bien. Pero si lo hacemos solamente porque pues ya no tiene a nadie que lo cuide, porque simplemente a la fuerza lo estamos haciendo, pues no está bien. Ojalá y nosotros siempre le abramos el corazón al Señor y estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a que todo aquel que nos pide un favor, especialmente cuando lo vemos que necesita acogimiento, ayudémosle. No lo dejemos, ¿verdad?, sin que
sin recibir esa ayuda que nos está pidiendo. Porque también en los templos, ¿verdad?, hay muchas personas que llegan de otros pueblos a predicar la palabra de Dios. Muchas de las veces se les pide a los servidores, si decimos ser servidores, tenemos que estar dispuestos a darles casa, a darles comida, a darles el servicio que no se los estamos haciendo a ellos, se lo estamos haciendo al mismo Jesús. Aquí lo dice, no son mis palabras, sino son las palabras de Jesús que les está imponiendo a sus apóstoles y discípulos para que lleven su caminar según Él se los pide. Y entonces, hermanos, si nosotros llevamos a cabo todo esto al pie de la letra, Jesús no nos va a dejar de ayudar. Jesús nos va a dar siempre la gracia, siempre de su Espíritu, para proseguir y llevar a cabo su mensaje. Pero especialmente ayudar también, si podemos. En cualquier comunidad que nosotros vayamos, a veces nos pide ayuda monetariamente o sirviendo, ¿verdad?, trabajando para que otros conozcan de Dios y para que otros puedan tener que vestir, puedan tener que comer. Todo esto es ayuda para el servicio de Dios y para el servicio de los demás. Si nosotros lo hacemos con el corazón, qué bueno. Pero como les digo, si lo hacemos solamente por ser vistos por los demás, estamos mal. Entonces, reflexionemos y cambiemos hacia el Señor. Que el Señor sea nuestro diario caminar y pensar en los demás. Que si pensamos en los demás, estamos pensando en el mismo Jesús. Por eso estas lecturas, mis hermanos, son muy agradables para nosotros. Si nosotros desechamos toda esta palabra del Señor, si no leemos nunca la palabra, siempre vamos a ser malas personas. Por más que digamos que somos buenos, no lo somos. Siempre vamos a estar al acecho con los demás. ¿Por qué? Porque no conocemos de la palabra. Y si no conocemos de la palabra, ¿cómo le vamos a hacer bien a los demás? De ninguna forma. Hagamos pues el bien a los demás. Caminemos según Jesús nos indique y hacer su voluntad, que es lo más hermoso que nosotros podemos realizar en nuestras vidas. Si nosotros llevamos a cabo todo esto al pie de la letra como Jesús lo pide, todo va a estar bien. Y Él nos va a recibir en el último día. Pero si le fallamos y hacemos otras cosas diferentes a lo que Él nos pide, pues nos vamos a perder. Ojalá, hermanos y hermanas, que esta lectura del Santo Evangelio y la primera lectura nos hagan reflexionar, nos hagan cambiar, nos hagan ser diferentes personas y adentrémonos al Señor. Amémosle y busquémosle todos los días y seamos agradecidos con Él por todo lo que Él nos da, porque cada día nosotros recibimos tantas bendiciones de Dios. Son incontables las bendiciones que recibimos. Ojalá y lo hagamos y sigamos su caminar. Ahora voy a recitar el Salmo y hacer una oración dándole gracias a Dios por todo. Y el Salmo es el número 88 y dice así: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, aleluya. He encontrado a David mi servidor y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, aleluya. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el que me protege y que me salva. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Ojalá y realmente proclamemos tu nombre con amor, con bondad, y seamos siempre bondadosos con nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a que no perdamos de vista tu camino, a que continuemos, a que seamos fieles a ese caminar, a que no dejemos de buscar a aquel que nos da la vida,
aquel que nos da la gracia, aquel que nos da tantas bendiciones cada día. Te pido por aquellos hermanos y hermanas que cada día, Señor, buscan de ti y piden de ti para que tú les encamines. Y te pido por los que no lo hacen, por aquellos, Señor, que andan perdidos en otros caminos que no son los tuyos, que andan en el alcoholismo, en la drogadicción y en tantas otras cosas indebidas, Señor, para que tú les introduzcas tu amor y busquen de ti, Señor, busquen del que les da la vida, del que les da el aliento para continuar en este vivir. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias por tu amor y por ser tan bondadoso con cada uno de nosotros aquí en la tierra. Espíritu Santo, continúa buscando de todos aquellos que andan perdidos. Introdúceles tu espíritu para que ellos espiritualmente te busquen y busquen al Señor. Que no dejen este caminar que llevan, este caminar en el Señor. Y aquellos que andan perdidos, Espíritu bendito, introdúceles de tu espíritu. Dales esas baterías que ellos necesitan para ser fuertes y para rechazar todo lo malo. Y a nosotros también, bendito Espíritu, no permitas que las malas tentaciones nos hagan caer. Que todo eso que no es de Dios, nosotros lo desechemos, lo hagamos a un lado y caminemos con Él como Él nos lo pide. Espíritu bendito, sigue caminando con nosotros y sigue dándonos la luz que es el diario caminar, que nosotros no andemos en la oscuridad, ni que siquiera miremos hacia allá, sino que caminamos contigo y con el Señor hasta el último día, siempre pensando en que vamos por un buen camino. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, pido de tu intercesión también, como siempre, Mamita del Cielo, porque tenemos la fe y la confianza de que todo lo que pedimos a Jesús, sabemos que si Él no nos quiere hacer el favor por tan malos que somos, ahí estás tú, Mamita del Cielo, para introducirle nuestras palabras y hacerle caer en razón, porque tú eres nuestra abogada, Mamita María, porque tú abogas por cada uno de nosotros aquí en la tierra, y sabemos que no hay otra abogada más perfecta que tú allá con el Señor. Por eso es que siempre, Mamita del Cielo, estamos aquí pidiendo para que tú nos encamines y nos lleves por el bien, que no permitas, Mamita del Cielo, que nosotros vayamos por caminos que nos van a enviar a un infierno nada deseable. Gracias, Madre del Cielo, y por todo esto le damos gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó, que nos dirigiéramos al Padre diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias. Sigan acompañándonos a través de esta su radio Fuerza Salvadora. No dejen de escuchar de la palabra de Dios. Si no quieren escucharnos a nosotros, hay tantas otras formas de escuchar de la palabra de Dios, ¿verdad? Hay muchos sacerdotes a través de YouTube. Hay muchos predicadores que nos hablan de la palabra de Dios. No tenemos que ser nosotros exactamente, pero pues les invitamos a que oigan y escuchen de la palabra, porque es muy importante, mis hermanos, para nuestro último día. No sabemos qué día el Señor nos va a llamar a cuentas y no vamos a tener ninguna preparación. Si nosotros queremos realmente llegar ante el Señor, que sea Él que nos reciba,
pues hay que portarnos bien y hacer su voluntad. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día jueves en compañía de todos sus familiares. Bendiciones.